Muchas gracias, ya estamos en Vida Ciudad de México y nunca mejor una invitada como la que acabas de tener, María, para conectar con el tema de este día, que es justamente el origen de la Rosca de Reyes. Vamos a conocerlo. El día 6 de enero se celebra la Epifanía ante los Reyes Magos o Santos Reyes. Según la tradición en México, son ellos quienes traen los regalos a los niños, como alguna vez lo hicieron con el niño Jesús, al llevarle 3 dones: oro, incienso y mirra. La leyenda dice que Herodes, al enterarse que había nacido el rey que todos esperaban, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, entre los cuales se encontraría dicho rey. Por lo que después de que los Reyes Magos adoraron al niño Jesús, un ángel les avisó que no regresaran donde Herodes, por lo que tomaron otro camino. La Sagrada Familia huyó a Egipto, poniéndose a salvo. Es en este marco que se da la tradición de la Rosca de Reyes, cuyo origen se marca como romano y relacionado con las Saturnales romanas, pero que la Iglesia Católica incorporó como muchas otras tradiciones paganas, cobrando auge durante la Edad Media y llegando a nuestro país en el virreinato a través de los españoles. Cuando pensamos en una Rosca de Reyes, generalmente nos viene a la cabeza una reunión con la familia o con amigos en donde disfrutamos de este delicioso pan acompañado con chocolate caliente y quizá algunos tamales. Pero la rosca es mucho más que un pan de harina blanca y levadura con fruta cristalizada, pues está cargada de diversos significados. Si observamos bien, su forma evoca las coronas de los Reyes Magos y la fruta de múltiples colores simulan las joyas que estaban incrustadas en las mismas. Estas significan paz, amor y felicidad. Asimismo, la forma circular simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin, aunque especialmente en México y debido a su carácter familiar, la Rosca de Reyes ha adoptado una forma ovoide con el fin de que alcance para todos los asistentes. Antiguamente en la rosca se escondía un haba, misma que ha sido sustituida por una pequeña figura de pasta, de porcelana y más recientemente de plástico con forma de un niño, simbolizando al niño Dios, quien tuvo que ser escondido y protegido en los días de la persecución del rey Herodes. Al partir la rosca, el cuchillo simboliza el peligro en el que se halló el niño Jesús y la fruta con que se adorna significa todas las distracciones del mundo que nos impiden encontrarlo. En nuestro país esta tradición toma especial importancia, ya que aquel o aquellos afortunados que encuentran al niño o niños, además de recibir sus bendiciones, serán los anfitriones del 2 de febrero, Día de la Candelaria, en donde se recibe a los invitados con una tradicional cena de tamales. En la panadería más antigua de México se prepara la Rosca de Reyes con la receta tradicional desde hace más de un siglo. Se trata de la Vasconia, un espacio que conoceremos en nuestra siguiente cápsula. Es la tradición de la Rosca de Reyes y forma parte de la vida de la Ciudad de México.